Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. El archivo José Carlos Mariátegui y nuestro SUD le dan la bienvenida a esta primera sesión del segundo ciclo sobre historia de la crisis mundial de José Carlos Mariátegui. Bueno, agradecer aparte de su asistencia y a los que nos están viendo a través de las redes. Agradecer como siempre al Museo José Carlos Mariátegui, a través de su director Roberto Romero, por habernos facilitado el uso de las instalaciones para comenzar este nuevo ciclo. El objetivo de esta reunión, como se señaló en la convocatoria, es hacer una primera sesión de introducción que en la práctica sirva para cómo hacer balance de lo que fue el primer ciclo que se realizó el año pasado, entre octubre y diciembre de 2023, porque justamente ese año, el año pasado, se conmemoraba el centenario de José Carlos Mariátegui al Perú, y que tuvo como, digamos, evento central o hecho central en la vida de la Mauta y en la historia del socialismo peruano, este ciclo de conferencias que Mariátegui dictó en la Universidad Popular Manuel González Prada entre mayo entre junio y enero del año 2024. Esa es la razón por la cual dividir el ciclo, porque la verdad que es bastante feo, o sea, son 15 conferencias tradicionalmente que han sido tradicionalmente publicadas en esta famosa edición de las ediciones populares de las obras completas de José Carlos Mariátegui, el tomo 8, y al cual también vimos algunas conferencias que fueron descubiertas posteriormente, que Mariátegui dictó no solamente en la Universidad Popular de Lima, sino también en Vitarte y en Huacho, ¿no? Que estaba mucho más cercano al lugar donde él había crecido. Entonces, ese es también el motivo por el cual decidimos dividirlo en dos. Otra razón importante es que, como dice la convocatoria, esto se trata de un ciclo de lectura y debate. Entonces, lo que tratamos en estos dos ciclos no es la típica, ¿no? Venir acá, estamos los especialistas, dar la conferencia, la pregunta, la pregunta. La idea era que compartamos no solamente la lectura de las propias conferencias de Mariátegui, sino también elaborar algunos materiales previos a las sesiones de discusión y que sirviera de base para poder establecer los parámetros en los cuales se iban a realizar dichas sesiones. Pero la idea era, pues, como lo planteó Mariátegui en su primera conferencia, romper esta relación vertical tradicional, ¿no? Y abrir una relación mucho más horizontal de retroalimentación, y que no solamente se quedara en la típica reflexión sobre Mariátegui, sobre sus planteamientos, sino también, como ocurrió en alguna de las sesiones, de aspectos que voy a comentar ahora, también nos llevó a reflexionar sobre algunos acontecimientos, no solamente en nuestro país, particularmente los últimos 15 meses, sino también algunos acontecimientos internacionales, ¿no? La guerra de Ucrania, el modelo chino, los conflictos, las reacciones que generan por parte de las potencias occidentales, también las experiencias latinoamericanas. Tan importante justamente entre el primer ciclo y que seguro traerá con la discusión, será lo que está ocurriendo actualmente en Argentina. Uno de los temas justamente de estas conferencias es la reacción que surge en Europa como respuesta a la experiencia de la Rusia bolchevique.
Entonces, no solamente estaban las sesiones, como he comentado, sobre todo para los que recién se están incorporando a este ciclo, a este nuevo ciclo, sino que, como decía, elaboramos una serie de materiales, videos cortos, comentarios, algunos artículos de referencia, y que han sido publicadas, ustedes lo pueden consultar en la página web del archivo José Carlos Mariátegui, mariátegui.org, donde se encuentra no solamente las preguntas motivadoras, están también el programa completo de las sesiones, qué temas se trabajaron, y además pueden encontrar también los materiales elaborados, y finalmente, si consultan el YouTube del archivo José Carlos Mariátegui, pueden revisar, para aquellos que no estuvieron presentes el año pasado, puedan revisar los videos, o sea, los videos fueron grabados y transmitidos, por lo cual la idea pues es que este material no es solamente, insisto, la presentación de los organizadores, pueda servir también posteriormente en otros lugares, otros colectivos, ¿no es cierto?, puedan usar esos mismos materiales para crear una discusión que tiene que ser permanente, ¿no? El día de hoy no se encuentra con nosotros Álvaro Campana y Carlos Pinto, nuestro sur, porque justamente ellos también son un colectivo que está orientado hacia el debate y la acción transformadora, como ellos definen en su página web, y justamente como parte de ese tipo de actividades se encuentra en este momento realizando un taller sobre el proceso constituyente, razón por la cual no está presente en esta sesión, pero a partir de las siguientes también van a estar con nosotros. Otro aspecto importante que habría señalar sobre la dinámica que ha tenido y va a tener este ciclo, el ciclo anterior y es que las sesiones lo estamos realizando cada 15 días, justamente con el objetivo de, entre sesión y sesión, ¿no?, publicamos el material de discusión antes de la sesión para que esta pueda ser leídos y discutidos, ¿no? En ese sentido es tremendamente importante que se registre en la web del archivo, porque justamente es a través de esa inscripción vamos a poder enviarles, compartir esos materiales de discusión previa, ¿no es cierto? Y además también abrimos un WhatsApp. Está compuesta, bueno, al menos el ciclo pasado estuvo compuesta, bueno, sigue estando ahí, vamos a comienzar a seguir trabajando, medio centenar de personas. Entonces, la idea es que a los que recién se incorporan, que por favor se registren para poder incorporarnos a este WhatsApp y además compartirles los materiales previos de discusión. Como pueden ver, entonces la metodología trata de ser lo más participativa, no se trata de, como se decía tradicionalmente, de ir a darle línea a la que vamos a realizar. Gracias Ricardo. Sí, lo que voy a hacer es promover una conversación. Hay varios amigos, compañeros que han estado en las sesiones anteriores, entonces entre todas y todos tratar de actualizar, digamos, algunas de las ideas que conversamos en aquellas sesiones, de manera que quienes se están incorporando ahora entren a esta conversación con el mayor conocimiento de causa, digamos así, ¿no? Tuvimos 4 sesiones el semestre pasado, cada una de ellas sobre un tema, y normalmente, salvo la primera, que fue una sola conferencia, trataba de articular varias conferencias. La primera conferencia, la primera sesión que tuvimos fue en torno a la primera conferencia, la conferencia de presentación que hace José Carlos del ciclo en el contexto de la Universidad Popular Manuel González Prada. Yo no voy a repetir lo que pusimos en aquel momento en los
documentos introductorios, invito a que ustedes lo puedan revisar. Ya como dice Ricardo, todo este material está accesible en la página web del archivo Mariátegui, pero en ese momento lo que insistimos bastante fue en la necesidad de ponernos en la situación, digamos así, en la cual se dieron estas conferencias, ¿no? Un momento muy especial de la historia mundial, ciertamente, pero también de la historia nacional. En el año 1923, Mariátegui recién había retornado, el país estaba en pleno auge, digamos así, leguista, por un lado, pero también con importantes desarrollos de movimientos sociales, por otro. Estaba el caso del movimiento obrero, justamente además el punto inmediato de José Carlos es el movimiento de vanguardia del movimiento obrero limeño en particular. Estábamos organizados en la Federación Obrera de Lima con una fuerte incidencia, una fuerte presencia, influencia del pensamiento anarquista, ¿no? Y esto es sumamente importante para entender por qué el acento que pone Mariátegui en determinadas ideas, en determinados contenidos, en determinados autores. Contra lo que nosotros pudiésemos pensar de que esa vanguardia obrera recibió a Mariátegui con entusiasmo y con aplausos, lo recibió con opiniones divididas. En esa primera sesión hubo incluso rechiflas a Mariátegui, porque había un sector duro del anarquismo que era bastante crítico a la Revolución Rusa, y conocía que Mariátegui tenía una clara opción por la Revolución Rusa, por bolcheviques, por Lenin y todo lo demás, y eso para los anarquistas, para un sector importante de los anarquistas, era ciertamente un punto de zanjamiento. Entonces, hay un diálogo, las conferencias no son diálogos, no son conferencias, en el sentido de que hable el maestro y escuchar a los alumnos, porque no era tal la situación. Lo que tenía delante José Carlos era la vanguardia obrera de Lima, que ya tenía por lo menos 2 décadas de organización y de lucha, que tenía mucha identidad, mucha conciencia, tenía periódicos, tenía teatro, tenía música, tenía cultura propia, y que mayoritariamente era anarquista. Y por lo tanto era crítica de la revolución bolchevique, era crítica del poder soviético, ¿no? Y como digo, como lo manifestamos más adelante en las conferencias sobre la Revolución Rusa, ese va a ser uno de los temas que Mariátegui va a insistir. Entonces, la primera conferencia, digamos, es esta presentación, como digo, el contexto es este encuentro entre la Mauta que regresa de Europa, ¿no? Prácticamente acaba de desembarcar semanas antes, con todo lo que ha recogido y todo lo que ha vivido, no solo leído y apropiado en el sentido intelectual, sino que ha vivido de la crisis europea, que ahí madura varias ideas centrales, y esta vanguardia obrera que es la que se reúne, ¿no? La foto es impresionante, por ahí está la foto, ¿no?, del auditorio, unas 400 personas. El auditorio fue lo que ahora es el Mali, el Museo de Arte de Lima, que en ese momento era el edificio de la municipalidad, si no me equivoco, y había un convenio ahí con la Federación de Estudiantes, ¿no?, para que se usase para estas actividades. La Universidad Popular Manuel González Prada era el resultado de un acuerdo del Congreso de Estudiantes del Cusco, que lo estaban implementando en el caso de Lima la Federación Universitaria de San Marcos, ¿no?, que ahí tiene un papel importante en torno a la idea de la torre, ¿no?, que después en mayo ya del 23 había pasado a ser un líder no solo estudiantil, sino estudiantil y popular, al encabezar las movilizaciones contra la consagración del Perú al corazón de Jesús, que era una maniobra de Leguía para congraciarse con la Iglesia Católica y garantizar de esa manera su primera reelección, cosa que logra efectivamente con éxito. En fin, hay anécdotas, ¿no?, sobre la relación entre Haya y las conferencias. En algún lugar se dice que Haya asistió y se introdujo por la ventana, ¿no?, a la conferencia, estuvo presente, porque de hecho estaba perseguido en ese momento. Otros dudas de esa versión. Lo que sí es cierto es que en claridad la presentación que se hace de este ciclo de conferencias, Haya La Torre afirma con razón que era la primera vez en América Latina que se iba a dar un curso de estas características. 20 conferencias sobre el mundo en el Perú, ¿no? Yo diría que casi me atrevería a decir que fue la única vez que
en el Perú se dio un ciclo con estas características, ¿no? Con esta agenda, ¿no? tan fuerte. Entonces, la idea central, creo yo, de la primera conferencia, y inmediatamente voy a invitar a que los que estuvieron ahí también compartan un poco sus impresiones, ¿no? Es plantearle a esta vanguardia del proletariado peruano limeño por qué es importante para esta vanguardia estar al tanto de la crisis mundial, ¿no? Hay toda una argumentación de José Carlos al respecto. No es un tema solamente informativo, no es para que ustedes se informen y sepan qué está pasando en el mundo, no. Hay un planteamiento en el sentido de que lo que está pasando en Europa, en realidad el eje de las conferencias, de buena parte de ellas, justamente en este segundo ciclo vamos a ver otros aspectos, pero al menos en la primera conferencia es básicamente Europa. Entonces, el centro es decirles, lo que está pasando en Europa no solamente afecta a Europa, sino va a afectar el destino del conjunto del planeta y el destino del conjunto de los trabajadores. Es un cambio estratégico global. Esa idea es central en la argumentación de Mariani, y entonces la vanguardia obrera limeña peruana no puede estar al margen, ¿no? Porque su destino está imbrincado con el destino de estos movimientos sobre los cuales se va a hablar a continuación. No es un tema solamente de información, ni siquiera es un tema solamente de solidaridad. Yo me solidarizo con el otro que está luchando. La tesis de Mariani es mucho más profunda. Es la misma lucha. Si allá triunfan, eso va a llevarnos a nosotros a otra situación. Si allá son derrotados, eso nos pone a nosotros en nuestra lucha en otra situación. Entonces hay no solo una solidaridad afectiva, moral, digamos, sino una solidaridad material, en cierto sentido, ¿no? Entonces, digamos que esa es una idea fuerte del asunto. Y la segunda idea fuerte, y ahí viene el tema que mencionaba al principio, la importancia de tener claro quiénes están al frente de José Carlos como su principal auditorio, es plantearle a esta vanguardia anarquista, anarcosindicalista, para ser más precisos, que entendía que su principal adversario en el terreno ideológico político eran los socialistas en general, los socialistas, incluyendo a los marxistas, los socialistas que hacían política, que estaban metidos en el parlamento, etc., ¿no? Que esa era la división del campo propietario, digamos así, entre anarquistas y socialistas. La otra tesis, que Mariani plantea, que esa delimitación ya está obsoleta. Que con la Revolución Rusa se ha modificado la delimitación, que ahora la delimitación es entre revolucionarios y reformistas. Y en ambos campos, hay socialistas, marxistas, y también hay sindicalistas. Así como hay en el campo de los revolucionarios, marxistas, marxistas, se inscriben a la revolución rusa como tal, hay también socialistas revolucionarios o anarquistas que se han identificado con la revolución rusa, que en realidad no eran muchos para ser exactos. Él va a remarcar mucho algunos textos de Sorel saludando la revolución rusa, porque después el propio Sorel relativizó un poco en el título final. En todo caso, lo que le interesa a Mariani es establecer una nueva delimitación del campo. Y por otro lado, en el campo del reformismo, efectivamente están los socialistas, la socialdemocracia, los socialistas parlamentarios, pero también sindicalistas que tienen una visión sindical como algo político, no como algo que no cuestiona en última instancia el poder. Entonces, esas serían como dos tesis, ¿no?, centrales que Mariani va a buscar posicionar con su auditorio, ¿no? La relación histórica, estratégica, profunda que hay entre la lucha que se desarrolla en Europa y en todo el mundo, y la lucha de los trabajadores peruanos, y esa nueva delimitación de campos que se produce ya no entre anarcosindicalistas y socialistas, sino entre revolucionarios y reformistas, ¿no? Y todo eso tiene que ver con los acontecimientos que tuvieron lugar en la década previa.
primero con la Gran Guerra, ¿no? El tema de la guerra va a ser un tema central, luego lo vamos a ver que es una de las conferencias, en varias de las conferencias aparece el tema de la guerra, y en el contexto de la guerra, la Revolución Bolchevique, ¿no? Como el punto de apertura, ¿no? La guerra es la quiebra del orden burgués, ¿no? La Revolución Rusa es el inicio de un nuevo orden, o el intento de un nuevo orden proletario, obrero, etc. Esos son los dos hechos centrales, ¿no? que se vean allá. Entonces, eso lo planteamos, ¿no? Eso fue un poco la introducción al asunto, y sobre esa base leímos y comentamos esta primera conferencia, la crisis mundial y el proletariado peruano. Ahí, si María tenía algunas observaciones metodológicas, digamos así, muy interesantes. Yo no he venido, dice él, a explicarles a ustedes, hemos venido a conversar, ¿no? Hemos venido a conversar la importancia que tiene para el proletariado de tener una visión de conjunto, una visión global, ¿no? Una visión de totalidad, podríamos decir, para ser más estrictos, y en fin, todo lo que implicó el cambio, ¿no? Es un texto largo, relativamente largo. Yo siempre digo que una de las ventajas como ya de un tipo como este es que los textos de Mariátegui, por su estilo periodístico, son cortos, ¿no? Son artículos, ¿no? Esta conferencia tiene 10 páginas, eso, 12 páginas. Sí, 10 páginas. Es uno de los textos más largos de la conferencia, pero en todo caso es un texto muy denso, ¿no? Entonces, esa fue la primera sesión que tuvimos, ¿no? Yo no sé si quienes estuvieron en la primera sesión, aquí varios, quisieran compartir alguna idea en particular que les llamó la atención de esta conversación que tuvimos. ¿Hay algún comentario? En algún caso. ¿Quién ha afirmado una cosa que es exagerada? O sea, como digo, es muy importante contextualizar el asunto, ¿no? Porque el propio Lenin no estaría de acuerdo con lo que acá se dice, ¿no? Los ideólogos de la Revolución Social, Marx y Bakunin, Engels y Kropotkin, ¿no? Ponen en un plato a Marx y Bakunin, a Engels y Kropotkin, en realidad, pues, un marxista ortodoxo, parece que sea estricto en términos históricos, políticos, las diferencias entre Marx y Bakunin, Engels y Kropotkin fueron muy fuertes. En la relación, sobre todo Marx y Bakunin, era la relación de, no sé, que si llamarla de odio, permanente conflicto, contradicción, ¿no? Pero acá lo que hay que entender de la afirmación de Mariátegui es que lo que busca es acercar las figuras emblemáticas de los movimientos que él quiere acercar. Eso es un manejo estratégico del discurso, digamos así, ¿no? El que Mariátegui hace en este asunto, ¿no? Y una idea central que es transversal a todos los textos, creo que apareció varias veces en nuestras conversaciones, es de que no solamente, eso va a ser muy fuerte en las conferencias finales que vamos a ver hoy, que vamos a ver en este segundo ciclo, no solamente es una crisis económica, no solamente es una crisis política, es una crisis ideológica, es una crisis de civilización. La noción de crisis de civilización, ¿no? es fundamental en la visión que tiene Mariátegui del momento histórico del capitalismo en las primeras décadas del siglo XX, de la sociedad burguesa en el siglo XX y por lo tanto también de la revolución. Porque frente a una crisis de civilización no se trata de responder solamente por un programa económico, un programa político, ¿no? Sino por la idea de una nueva civilización. Porque ese es un tema, como sabemos, muy importante en Mariátegui, ¿no? Sí, eso, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta o sugerencia que ustedes quisieran compartir en este momento. Entonces, continuamos, ¿sí? Esa era la primera sesión que tuvimos, después de lo cual nuestra segunda sesión fue sobre la guerra. Sobre la guerra y los socialistas frente a la guerra. Claro, el hecho histórico que rompe, quiebra, el hecho histórico que quiebra la historia del siglo XX es la Revolución Rusa.
pero la Revolución Rusa sucede y se ve su catalizador, digamos así, es la guerra, ¿cierto? La Gran Guerra. Entonces dedicamos la sesión a comentar 3 textos sobre la guerra, sobre todo los 2 primeros, creo que fueron el tema de nuestra conversación. La segunda conferencia, que se titula Literatura de Guerra, y la tercera conferencia, que se titula El fracaso de la Segunda Internacional. Esos fueron nuestros temas, las conferencias que trabajamos. Bien, en este asunto de la literatura de guerra, en relación con el tema de la literatura de guerra, ahí lo más importante, la idea central que buscamos resaltar de María Tegui es una noción que él toma de un autor italiano, Tiller, la noción de guerra absoluta. La noción de guerra absoluta, de guerra no solamente militar, no solamente diplomática, sino de guerra como movilización de toda la sociedad en función de un objetivo político y militar. Una guerra absoluta. Lo de absoluta no se refiere solamente a su carácter absolutamente destructivo, al tipo de armas que se utilizan, ¿no es cierto? Porque efectivamente la Gran Guerra, la que conocemos como Primera Guerra Mundial, dio un salto en términos del armamento, de la capacidad de destrucción, la capacidad de muerte. Sino la idea central de José Carlos, en su conferencia sobre la guerra, es la idea de que esta Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra que estaban en esos años, implicó una movilización del conjunto de las fuerzas económicas, políticas, ideológicas de la sociedad. Y que la guerra la ganaría aquel que tuviese la propuesta más amplia posible, más convocante y que moviese más al conjunto de la sociedad, no solo de la sociedad del ganador, sino incluso de la sociedad de los vencidos, ¿no? Y en ese sentido, él le va a dar una importancia muy grande, central, diría yo, en la resolución de la guerra, en la victoria final de la Entente, es decir, de la alianza entre Francia, Inglaterra, Bélgica, otros países y sobre todo, bueno, en un primer momento Rusia, que después defecciona por la revolución bolchevique, pero que ingresa a la Entente con fuerza son los Estados Unidos, dicho de paso Japón también era parte de la Entente, pero él le va a dar un peso decisivo en la definición de la guerra al discurso de Wilson, el presidente norteamericano, ¿no? Eso es clave, ¿no? Nos puede llamar la atención, ¿no es cierto? ¿Cómo así? ¿Por qué? Y él lo explica muy bien en el sentido de que el discurso de Wilson era una propuesta de paz, una propuesta de resolución del conflicto en un nuevo arreglo global, ¿no? Que era paz sin anexiones, paz sin reparación, y que ese discurso no solo había unido, había cohesionado a los vencedores, sino que había minado y debilitado a los vencidos. Y la derrota de Alemania tiene que ver no solo con los factores militares, que efectivamente los hubo, aunque no de la magnitud que podríamos imaginarnos. Es un dato de la historia de que hubo ejércitos alemanes completos que estaban intactos al momento de la rendición, que no entraron, no es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la cual, como hemos visto en las películas, los nazis son derrotados en el momento en que se toma Berlín desde el último, no fue el caso. En la Primera Guerra Mundial, la mayor parte del territorio alemán no había sido tocado por las fuerzas adversarias, ¿no? Italia había entrado a Austria y había un ingreso parcial desde Bélgica y Francia, aparte del territorio alemán, pero buena parte alemana seguía bajo control del gobierno alemán y había divisiones enteras del ejército alemán que estaban listas para entrar a combatir. Pero lo que derrota a los alemanes, lo que es la desmoralización, de la cual los propios generales son conscientes y señalan, hay que negociar porque ya no vamos a poder seguir combatiendo. Y rápidamente esa desmoralización se transforma en revolución, ¿no? Hay la frase que está en la conferencia esta, y la vamos a encontrar en varias conferencias, de un político alemán, un político burgués alemán, Rathenau, que decía que lo que había sido la revolución en Alemania era la huelga general de un ejército vencido. Eso sucede incluso en diciembre del año 18, ya hay ese tipo de movilización,
y luego se van a repetir en los años posteriores. En su evaluación de la guerra, esta noción de guerra absoluta, ¿no? como movilización militar, por supuesto, diplomática, por supuesto, pero sobre todo ideológica, cultural y social, es fundamental para entender el conflicto y su resolución. Y ahí el papel de Wilson, ¿no? Va a ser muy importante. Y después buena parte de los enredos que vamos a ver a partir de la próxima semana, en el segundo ciclo, tiene que ver con que ese impulso de Wilson, que es el que permite ganar, el que permite debilitar, después es abandonado por las potencias vencedoras en todo el proceso ya de rendición. La paz de Versalles es absolutamente humillante para Alemania, hay elecciones, hay reparación, todo lo demás, ¿no? Y por ahí hay una frase de Mariátegui que es un verso posterior que es: Wilson ganó la guerra, pero perdió la paz. ¿Sí? Wilson ganó la guerra, o sea, gracias a él se ganó la guerra, pero la paz no la hizo. La paz la hicieron nosotros, la hicieron a su manera y generaron lo que un francés dijo, ¿no? Un armisticio por 20 años. ¿No? La paz de Versalles al final fue un armisticio, una tregua por 20 años, ¿no? Entre Alemania y las otras potencias, cosa que derivó en la Segunda Guerra Mundial. Pero en fin, en todo caso, el tema de la guerra está ahí planteado. En las reflexiones previas aludimos a la reflexión que hay en el marxismo sobre la guerra, ¿no? Y sobre los ejércitos. En particular, hicimos mención, está mencionado en el texto, ustedes pueden encontrar las referencias al texto de Engels en el artículo sobre los ejércitos, el papel de los ejércitos en el Estado burgués, ¿no? Y una apreciación bien aguda, ¿no? Como propia de esta dupla Engels, diciendo: después de la guerra franco-prusiana, o sea, la guerra de 1870, los estados europeos asumen esta visión de ejército territorial que tenían los alemanes, los ejércitos de millones, ¿no? El ejército de reclutamiento forzoso, obligatorio, el servicio militar obligatorio, ¿no? Y los estados se transforman en proveedores de ejércitos, ¿no? El estado casi existe para mantener el ejército, ¿no? Y él señala: esto le puede costar, le va a costar a los estados burgueses su propia existencia, ¿no? Porque se puede convertir en algo contra ellos, ¿no? Creo que hicimos mención, no lo habíamos notado tanto, no lo hemos insistido, en todas las revoluciones, incluyendo la revolución rusa, el papel del ejército de la tropa va a ser muy importante, no en varios soviets de obreros, campesinos y soldados. En Alemania, en Hungría, el papel del ejército derrotado es un papel muy importante. Porque hicimos esa reflexión y simultáneamente, o inmediatamente, en la misma sesión, presentamos y conversamos, discutimos un poco sobre el papel de la socialdemocracia, ¿no? El papel de la socialdemocracia y cómo la socialdemocracia pues, colapsó con la guerra. O sea, no es que se cayó, se fracturó, se dividió, cada partido socialista terminó del lado de su burguesía, ¿no? Que los obreros de un país terminaron matando a los obreros de otro país. También ahí creo que hicimos un esfuerzo y creo que hay que hacer de ponernos en esa situación, o sea, cómo lo vivieron los revolucionarios, o sea, la Internacional y en particular el Partido Socialdemócrata Alemán, ¿no? el motor de la Internacional, tenían un rol material y simbólico muy grande en el movimiento socialista mundial y particularmente europeo, ¿no? Y todo eso se cae en cuestión de horas. En agosto del año 14 se comienzan a votar decretos de guerra. Y los socialdemócratas alemanes votan, que era la primera bancada en el Reichstag, en el Parlamento. No era mayoría, pero era la primera bancada, era la bancada más numerosa, ¿no? O sea, la posibilidad de hacer otra política estaban al alcance de la mano. Entonces deciden votar por los créditos de guerra, asumir un discurso patriotero, chauvinista, justificado, están las citas ahí, ¿no? Justificado en que la guerra era contra el absolutismo zarista, en defensa de Occidente contra el zarismo. No se acuerdan que al otro lado también había guerra contra Francia, Bélgica, etc. Pero en fin, en todo caso, el tema de la segunda parte de esta segunda sesión fue analizar esta crisis. Ahí, aparte del texto mismo de Mariátegui, se mencionó
el folleto famoso de Rosa Luxemburgo, el folleto Julius, ¿no? Y también los comentarios de Lenin al folleto Julius, que son muy agudos, ¿no? Pero en todo caso, digamos que la guerra implicó una crisis histórica, una fractura histórica que no se recompondría en los años posteriores, ¿no? Más bien ya a partir de ese momento van a aparecer dos campos del socialismo, ¿no? Muy claramente delimitados: el campo de la Segunda Internacional y el campo de la socialdemocracia, y el campo de la Tercera Internacional, después de los bolcheviques, los partidos comunistas, etc., ¿no? Ese fue entonces nuestro segundo tema, ¿no? El tema de la guerra. Y creo que hicimos algunos comentarios sobre las guerras contemporáneas, ¿no? Cómo hay esta lógica en la cual la relación entre Estado, Iglesia y ejércitos, guerras e imperialismo, ¿no? En fin, hay un comentario de detalle que seguramente podremos retomar porque son temas que aparecen también en las conferencias que vamos a comentar en esta segunda sesión. Sí, eso, no sé, vuelvo a preguntar, a consultar, si alguno... Sí, adelante, Pablo. Quisiera preguntar dos preguntas. Primero sobre el compañero que hablaste. Sí, por favor, sobre la disyuntiva que se necesitaba otra civilización, algo así como Luxemburgo decía socialismo o barbarie, ¿no? Eso llevándolo a la teoría, cómo se podría profesar el capitalismo, la crisis medioambiental, para llevar a la verdad, ¿no? Pero si sigue siendo la consigna el socialismo, ¿no? Entonces, si esa sigue siendo la disyuntiva del socialismo, sobre la segunda parte, sobre los proyectos de medidas, la pregunta sería en la situación actual. Por ejemplo, en la guerra que en Ucrania hay dos puntos de vista. Una que es una guerra del imperialismo, sí, pero un sector de izquierda apoya, por ejemplo, a Rusia, incluye el Partido Comunista Ruso. ¿Cómo sería eso? La iglesia es una guerra, no existe, ¿no? Ahora hay un bloque que está chido en la si sería algo así como el campo popular. Buenos puntos, ¿sabes? Empecé con lo primero, ¿no? Esta consigna de Luxemburgo y de varios más, ¿no? De los años 20, fines de los 10, inicio de los 20, el socialismo barbarie, ¿no? Digamos que mantiene su vigencia en el sentido que es evidente que el capitalismo en sus distintas manifestaciones genera una crisis de civilización de consecuencias terminales en muchos sentidos, ¿no? Para la humanidad. No es difícil argumentar eso. Ahora, ¿en qué consiste esa alternativa? Ellos en la década del 20 lo tenían bastante más claro que nosotros. Más aún tenían ahí naciendo, ¿no es cierto?, una experiencia concreta de sociedad y de civilización alternativa, que después tuvo empleo, comunicaciones, lo que sea, pero que era evidentemente una cosa alternativa y que tenía logro, que a lo largo de la década siguiente tuvo logro. Por los problemas que se fueron acumulando, eso se cayó, ¿cierto? Y entonces hoy día hay un vacío, un lugar por llenar, de darle contenido a la alternativa, pero que se requiere una alternativa. Que el hombre sea socialismo, por ejemplo, para mí sí, si hay otras propuestas las discutimos, pero que se requiere una alternativa civilizatoria, ¿no? Y yo creo que el tema, incluso desde fuera del campo del socialismo y del marxismo, la idea de una alternativa civilizatoria es bastante extendida hoy. Tiene diversas manifestaciones, los discursos ecologistas, feministas, medioambientalistas, ¿no es cierto?, que hablan de civilización alternativa, ecocivilización. Es un término bastante usado, ¿no? Pero el problema es que esos contenidos no están articulados, y sobre todo no son articulados en términos teóricos, sino en términos de actor social. A los años 20, ¿no?, correcta o incorrectamente, y quizás con algunas exageraciones estaba claro: socialismo, dictadura del proletariado,
Alianza Obrera Campesina, con movimientos nacionales de liberación, que eso es lo que va a ser la alternativa, ¿no es cierto? Esquemáticamente ese era el esquema, digamos, ¿no? De la alternativa. Hoy no hay eso. Y sería ficticio querer hacerlo en un papel. Hay que tener sujeto político, y hay una tarea de construcción, que está pendiente. Eso. En segundo lugar, este tema de las guerras, ¿no? Ese es un punto muy interesante, está en las notas que compartimos, un debate entre Rosa Luxemburgo y Lenin sobre ese punto. Porque Rosa Luxemburgo afirmaba, ya desde antes de la guerra, de que en la época del imperialismo era imposible que hubiesen guerras nacionales. Las guerras nacionales, de una u otra manera, rápidamente se transformaban en peones de disputas interimperialistas. Y que por lo tanto, por lo que había que apostar directamente era por la revolución social, ¿no? Es un debate sobre la cuestión nacional, que es muy fuerte en la década del 10, entre los marxistas, socialdemócratas europeos. ¿Existe una cuestión nacional? Lenin dice sí, Rosa dice ya no casi, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema polaco, Rosa era polaco, ¿no? ¿Tiene sentido plantear la emancipación de Polonia? O directamente la revolución proletaria en Polonia y se acabó con eso. En fin, no vamos a entrar en ese debate, pero es un debate que está en este contexto, ¿no? Que hoy, en todo caso, yo sí creo que es factible. De hecho, estamos viendo la lucha de los palestinos, es una lucha nacional, ¿cierto? Que ahí se involucran potencias, subpotencias, por supuesto que sí. La lucha de los kurdos es una lucha nacional, ¿no es cierto? Los kurdos en determinado momento han terminado recibiendo armas de la OTAN para luchar contra el Estado Islámico, porque los han usado, se han quedado con ellas, hechos en paso, y han afirmado su control territorial, ¿no? El otro día un debate en un grupo sobre ese tema, ¿no? Alguien decía que los kurdos pueden ser un peón de la OTAN, pero no creo que eso sea argumentable, si no tiene fundamento. Pero en otros casos, en el caso de Ucrania en concreto, yo no creo que sea una lucha nacional, porque ahí hay un proyecto de corte imperial de parte de Putin, ¿no? De reconstruir la Rusia soviética, la Rusia zarista. Para el Ucrania es un invento de Lenin y Trotsky, ¿no? Eso no tendría por qué haber tenido independencia nunca, era parte y eso de crear repúblicas, no por todos lados y después confederarlas, fue un error. El imperio zarista era una estructura estatal legítima, su proyecto es restaurar eso. Que ahí de paso se mete la OTAN, por supuesto que sí. Y ahí creo que hay un tema más de fondo que parte de la discusión de la izquierda hoy en el mundo y que es el tema del bloquismo, ¿no? No sé si han escuchado del tema, ¿no es cierto? O sea, de la tesis correcta de que hay una intensa disputa interimperialista y del recuerdo de que en algún momento hubo un bloque socialista y un bloque capitalista, ¿no es cierto? Un día se busca hacer una suerte de parangón y en esta disputa interimperialista tratar de identificar un bloque progresista con un bloque reaccionario, ¿no? El bloque progresista, ¿qué sería? Mubric, sobre todo, Mubric. Yo no tengo la menor duda de que la existencia de la Mubric es positiva y que le discuten a los norteamericanos, a los europeos, me parece muy bien, pero no para ponerme detrás de ellos, sino para aprovechar una situación en la cual hay más espacio para movimientos auténticos de progresión nacional y para el movimiento de lucha de la clase obrera, ¿no? Yo creo que hay una cosa, que es parte de los temas que queremos motivar a discutir con esta vuelta a la lectura de Mariette, ¿no? Rescatar una visión de lo internacional desde una óptica de lucha de clases y no de lucha de bloques. Y a la base del bloquismo lo que hay es una suerte de reemplazo de la lógica de la lucha de clases por la geopolítica. Incluso desde la izquierda se usan argumentaciones geopolíticas. La geopolítica es una percepción reaccionaria de los asuntos globales, por definición. En la geopolítica, ¿quiénes son los protagonistas? Los estados, ¿cierto? Somos estados A y los estados B. Entonces, la lucha se reduce a ver con qué bloque lo ubico yo, con qué bloque nos ubicamos. Yo no siento, sinceramente, que tengamos que ubicarnos con ningún bloque. Dentro de la ORI
Ya, Brasil es un país con algunas políticas progresistas, bacán, excelente, pero ni Rusia ni India, son países con políticas antiobreras en primer lugar, y muy reaccionarias en otros terrenos por otro, y China es muy discutible, ¿no? China es una cosa más compleja, y por lo menos en nuestro país yo no veo gran diferencia entre las inversiones chinas y las inversiones norteamericanas en lo que es derechos ambientales, derechos sociales y todo lo demás. Entonces, yo no voy a estar saludando las inversiones chinas porque me vienen a liberar de las inversiones norteamericanas. Pero a eso se puede llevar una visión bloquista de la política, ¿no? Yo creo que hay que recuperar una visión de lucha de clases de la política del escenario internacional. Y lucha de clases incluye toda la agenda de las clases, incluyendo sus derechos en diversos campos. Yo creo que ahí estaría un poco el tema, ¿no? En todo caso, la aproximación de Mariátegui en ese sentido es absolutamente feminista. Lo vamos a ver, por ejemplo, cuando en las siguientes conferencias, en varias ocasiones, que da la impresión de estar opinando a favor de los alemanes en general. Y dice, ojo, por si acaso, yo no estoy acá haciendo propaganda ni por Francia ni por Alemania, mi solidaridad con el proletariado alemán y francés. En este momento, efectivamente, el Estado alemán está siendo maltratado, humillado, pero yo no me voy a poner a defender al Estado alemán. En ningún momento Mariátegui se pone a defender al Estado alemán frente a la política pues, totalmente desproporcionada, ofensiva. Yo creo que en ese sentido, la pregunta que hace Pablo puede sacar con mejor en el debate actual. ¿Desde qué óptica juzgamos los acontecimientos internacionales? Esa es un poco la pregunta. La aproximación de Mariátegui y de Lenin es desde la óptica de la lucha clasista. En los últimos años, bueno, hay un debate en la izquierda de los 70, en una de las críticas a la Unión Soviética, al Perú, que a veces subordinaba los intereses de las luchas nacionales, se decía, a veces la crítica puede ser correcta o exagerada, en función de la defensa del campo socialista. No es una crítica que se le hacía. No era del todo cierta, porque hubo terrenos en los cuales los soviéticos sí se jugaron, apoyaron hasta el final la revolución de Vietnam y apoyaron hasta terminamos bastante. La revolución cubana tuvo intención. Pero fue parte de la discusión, ¿no? ¿Qué es prioritario? ¿Defender el campo socialista o defender los procesos emancipatorios obreros o nacionales en el mundo, ¿no? Entonces, eso se discutió en los 70 y fue uno de los puntos de discrepancia cuando se formulan los partidos comunistas, ¿no? Y los movimientos que emergen posterior. Fue un punto de debate entre Che Guevara y otros revolucionarios cubanos, la revolución con la Unión Soviética, ¿no es cierto? Puede haber exageración o lo que sea, pero sí había una percepción de que hay un problema, ¿no? ¿Qué se prioriza? El bloquismo, en ese momento podía tener argumentación, era un bloque socialista, sí, pues era socialista, con deformación, ¿no es cierto? Pero que tenía conquistas reales, defenderlo y a veces sacrificar una lucha nacional por defenderlo, podría tener lógica, ¿no es cierto? Pero no somos un bloque socialista, digamos, ni siquiera son bloques, quizás son humanos. Entonces, está claro qué cosa es exactamente eso, ¿no? Y en todo caso, como digo, la lógica que Mariátegui propone es una lógica de clase, un análisis de clase. Creo que eso es central, ¿no? En la valoración de los movimientos y todo lo demás. No sé si hay otros comentarios sobre esta zona. Sí, un ingrediente, creo, en el análisis es que ahora sí, es el resurgimiento del fascismo, el movimiento de ultraderecha en Europa y en América Latina. sí, Es un fenómeno no es semejante a lo que ocurre en los años 20 y sobre todo 30 en Europa. Pero estamos viviendo en este momento una crisis de la democracia liberal, de la democracia burguesa, ¿no? Y incluso los liberales, alguna vez hemos conocido discursos por la libertad, por la democracia, se pegan en momentos extremos al discurso fascista, ¿no? En Perú, por ejemplo, gente
que nosotros siempre hemos conocido como la derecha liberal, la derecha plana, ¿no? Terminaron apoyando la candidatura de la señora Fujimori. Y eso puede ahogar muchas fuerzas sobre el pueblo de Europa, ¿no? Y en América Latina también, ¿no? Hemos tenido a Brasil de Bolsonaro, tenemos ahora Milei en Argentina. Pues, eso es un fenómeno contra el que se opone a propósito. Se opone, claro, es cierto, un movimiento griego que queda ¿no? Un sector liberal de los liberales. Pero no hay, en este momento no podemos hablar de una oposición orgánica, articulada, socialista, ¿no? En la década de 20, bueno, pues estábamos en los inicios de la construcción socialista, la revolución rusa había triunfado, por lo tanto había un mito al cual sería un ejemplo, ¿no? En los años 50, finales de los 50, la revolución cubana también generó entre los jóvenes, entre los trabajadores, expectativas que se fueron con el paso del tiempo, con el desgaste de la revolución, con la dura oposición y la campaña mediática de la derecha, del liberalismo. Bueno, también ha habido producción un desgaste y en algunos casos hasta desencantos en algunas personas. Y después de eso, bueno, creo que la revolución sandinista también nos generó alguna expectativa, pero también tiene su problema. Y actualmente yo no veo un pico y dice que están los problemas que tiene la izquierda en el Perú. Y el otro problema es su carencia de visión internacional, su ubicación de los problemas del país en el contexto internacional, en el contexto mundial. Esa es una cosa que hay que rescatar de esta conferencia de Mariano, justamente la mirada totalizadora de la realidad, para ubicar el proceso peruano en el mundo, en el proceso internacional. El Perú no estaba aislado del mundo, no está aislado del mundo. El Perú es parte de este movimiento. Y la clase obrera es también parte de todo un proceso histórico mundial, ¿no? Creo que ese es el punto que hay que rescatar. Desde el punto de vista de clase, tiene María Sí, bueno, creo que varios temas que ha mencionado aparecen en las cosas que hemos conversado en el ciclo anterior y con más fuerza todavía en las que vienen en este ciclo. Justamente la segunda sesión de este ciclo va a ser sobre la crisis de la democracia, que es una conferencia con ese título de José Carlos, y ahí las reflexiones, el análisis del fascismo ocupa un lugar central, ¿no es cierto? Yo creo que eso. Sí, ¿usted quería opinar? Sí, un poco complementando lo que dice el compañero. Sí. Cuando citaste a este general alemán, que dijo que la desmoralización llevó a la revolución, Sí. también habría que complementar que la desmoralización llevó también a la reacción. Claro, claro. A Luxemburgo, Así es. la revolución falangista de los francos. Así es. Claro, un argumento de la derecha, la ultraderecha, del fascismo, del nazismo alemán, etcétera, es que no perdieron la guerra, sino que fueron traicionados por los políticos que firmaron la paz, ¿no? Y no perdieron la guerra, prueba de ello que había el ejército tal, el ejército cual, etcétera, intactos, ¿no? Y todas esas cosas contra los políticos, las Después de una falacia se repite ahora cuando Milei abre la casa. exactamente, la casa, es la misma argumentación, Mussolini usó una argumentación similar también en Italia. Los políticos nos llevaron al fracaso, a no obtener con la guerra todo lo que debimos obtener. Tenemos que parar con los políticos y tomar el poder en una lógica nacionalista, agresiva, imperialista. En el caso alemán es clarísimo. Una de las fuentes, uno de los grandes argumentos de los nazis es: no perdimos la guerra, no fuimos derrotados. Los políticos y sobre todo los socialdemócratas y los judíos, ¿no es cierto? Esta élite judía, empresarial, intelectual, ¿no es cierto? Que se creyeron el discurso de Wilson, el pacifismo, y aceptaron la paz, y nos humillaron, nos todo, nos cobraron la deuda, todo. Esos elementos, algunos ya los hemos mencionado, sobre todo en la cuarta sesión, que es sobre la Revolución Alemana y la Revolución Húngara, y va a aparecer con fuerza en varias de las sesiones que vienen, sobre todo en la segunda, sobre todo en la tercera sesión, que es sobre la crisis de la democracia. Eso fue ahí corto. Sí. Sí, adelante. Sí, creo que una cosa que apareció en la primera sesión y que en la práctica
también dijiste, atraviesa todo el ciclo. El tema tiene que ver, o sea, con estudiar la realidad nacional y estudiar la realidad internacional. Entonces, el tema es sobre cómo estudiar. O sea, obviamente mucho tiene que ver la acción, o sea, la acción política, ¿no? Pero aquí es donde es el tema de lo que hoy llamamos medios de comunicación, ¿no es cierto? Y lo que María te llamaba la prensa burguesa. Es donde tú también tienes todo un discurso acerca de cómo supuestamente, ¿no? Cuáles son las razones o las explicaciones de la crisis mundial, por ejemplo, la guerra en Ucrania, etcétera, se dice, ¿no? En fin, o vas a ver lo que está pasando en Gaza, los términos que utilizan, ¿no? Guerra, ¿no? Conflicto, o sea, incluso entonces, el tema fundamental es que la clase trabajadora tiene que estudiar la realidad nacional, pero ¿cómo lo puedo? La realidad general, pero ¿cómo estudiarla en un contexto donde lo que predomina son los medios de comunicación burgueses, de las clases dominantes, de las grandes potencias, en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, uno puede decir, bueno, si todo es información falsa, no puedo comprender, ¿no? Por eso la tremenda relevancia de crear una prensa obrera, ¿no es cierto?, de distribuir información, etc. Pero lo otro importante, y que creo que es justamente aquí donde Mariatti también lo enfatiza, es que me cita un montón de autores que son reaccionarios. O sea, el tema no es que la información, toda la información del sector burgués o reaccionario no contra nada, es desde el punto de vista que uno lee. O sea, que para poder comprender la realidad hay que tener un punto de vista o una opción, por lo menos clara, por la que se está apostando, porque si es meramente por el estudio de la comprensión, eso no lleva a una acción política transformada. La acción se tiene que tener, en este caso, obviamente, la está apostando por un punto de vista de clase, un punto de vista marxista, por un punto de vista revolucionario, ¿no? Entonces, aún, lo que me parece interesante es que aún, inclusive en un contexto, digamos, una fuerte ofensiva de los medios de comunicación, de los discursos, de los mensajes que nos bombardean todos los días, Mariatti plantea, no es imposible lograr hacer un estudio, ¿no?, para debatir, hacer acción política, ¿no?, si es que no contamos con un punto de vista. En este caso, Mariatti está apostando por un frente único, ¿no es cierto?, de todas las clases obreras, sean anarquistas, sean marxistas, sean socialistas, etc. Porque la realidad peruana entonces lo hacía posible. No había un partido demócrata, no había grandes partidos, no había estos partidos que se había vivido en Argentina, en México, en Brasil. Entonces, en fin, tampoco era repetir una receta, ¿no? Entonces, este asunto de la actitud crítica frente a los discursos sobre los cuentos nos dicen lo que está ocurriendo en el Perú y en el mundo, es un elemento fundamental, pero tampoco se trata, bueno, parece en otro contexto de esta discusión, es que no se trata de meramente crear medios alternativos, sean impresos, digitales, lo que sea, para responder. Hay muchos medios que se juegan a eso, no citan, miren lo que dijo el presidente, miren lo que dijo Milenio, no, pero eso no es verdad, entre comillas, desmenuza la mentira, pero ese tipo de comunicación alternativa, lo único que hace es ponerse detrás, ¿no es cierto? O sea, porque el que tiene la ofensiva exclusiva es, en este caso, la derecha, el conservador, y uno reacciona frente a lo que ya hizo, cuando lo que se trata es contar también con un punto de vista que permita una acción, que te tome la iniciativa, y que sean ellos, ¿no es cierto?, lo que nos digan por lo que estamos haciendo, por lo que estamos diciendo, ¿no? Y no al inverso. Es un tema, creo que, o sea, está en toda la parece obviamente en la primera conferencia, pero ¿sobre qué autores, qué textos fundamentalmente su posición sobre los diferentes temas, ¿no es cierto? Sí. Y eso también lleva, insisto, a la tarea de hoy de que hay determinados autores, hay determinados editoriales, en fin, se trata de esta cuestión, y que creo que es importante rescatar para las elecciones. Justamente esa lógica de apelar al mejor adversario
y no a la caricatura, ¿no es cierto? Que es una lógica ya, una estrategia argumentativa y mediática y permanente. La siguiente conferencia, que fue el tema de nuestra tercera sesión, la Revolución Rusa y las instituciones de la Revolución Rusa, se inicia con un largo párrafo diciendo: la Revolución Rusa es un acontecimiento para cualquiera, para todos, para todas. No solamente para... Y sobre eso el escrito ha sido abordada por todos los hombres investigadores, por todos los hombres de alguna curiosidad intelectual. Los principales órganos de la burguesía europea, los más grandes rotativos del capitalismo europeo, han enviado corresponsales a Rusia a fin de informar a su público sobre las instituciones rusas y sobre las figuras de la revolución. Eso lo toma como un argumento a favor de lo que él ha construido. En la conferencia que vamos a tratar dentro de 15 días sobre la paz de Versalles, las fuentes de Mariátegui son los protagonistas de la paz de Versalles, todos ellos grandes políticos burgueses. Wilke, Améndola, Keynes, Wilson, Juan Garé, ¿no? Ellos son la fuente. Como dice tal en sus crónicas, como dice tal en su... ¿no? O sea, creo que eso que dice Carlos es muy importante. O sea, no construyes un discurso desde la marginalidad o desde una actitud que es entendible pero que es negativa, desde la sospecha de que todo lo que dice la burguesía es trampa, ¿cierto? O sea, hay información. Keynes era un tipo pues, extraordinariamente lúcido, inteligente, ¿no? Obviamente su lógica apunta a determinadas apuestas económicas y políticas, ¿no? Pero el análisis de Keynes de la paz de Versalles, por ejemplo, es impecable y él se da cuenta de lo que iba a llevar esa situación. Bueno, entonces, volviendo a nuestra tercera sesión sobre la Revolución Rusa, obviamente el análisis que hace Mariátegui es muy detallado, muy preciso, muy bien documentado. Creo que si uno lo compara con las historias de la Revolución Rusa más de detalle, no va a encontrar ninguna ausencia sustantiva. O sea, estaba bien informado, bien. Como digo, y esto va a ser, cuando hicimos el curso sobre Amauta, lo hice notar varias veces, ¿no? En la revista Amauta, Mariátegui va a preferir siempre publicar textos de terceras personas sobre Rusia antes que textos de los bolcheviques, del partido sobre Rusia. Esos libros de visitantes, que fueron muy frecuentes en la década del 20, ¿no? Albermano, el nombre ahora, ¿no? Todos esos libros Mariátegui los extracta y los comenta en Amauta. Pues mire, hasta este señor, como se limpió esto, no lo otro, claro, investigaron, lo que sea, pero quizás el punto más alto de esto, hay una conferencia en esta tercera sesión nuestra, tratamos la quinta conferencia, que se llama justamente La Revolución Rusa, que es una historia, una crónica impecable del proceso, ¿no? Con muchas referencias a autores que tienen un punto de vista, digamos, no necesariamente bolchevique, ¿no? O Samuels, por ejemplo, que estaba por ahí. Y la siguiente conferencia que tratamos en esta tercera sesión se titula Las instituciones del régimen ruso, que es una explicación de qué cosas son los soviets, etc. Y a mí me llama la atención que años después, cuando en Amauta, no recuerdo qué números, Mariátegui decide publicar un texto sobre las instituciones de la Revolución Rusa, no los escribe él, no hace una reedición de sus notas estas, lo hubiese podido hacer, sino le pide a este economista peruano, Ugarte, ¿cuál es su nombre? César Ugarte, profesor de Derecho en San Marcos, economista, de educación más liberal, que él escribe, y se publica en la nota en 2 entregas, las instituciones de la Revolución Rusa. Y lo único que hace Mariátegui es en la segunda entrega, al final, hacer una nota aclaratoria, discrepando con la opinión de Ugarte sobre el tema de la dictadura del proletariado. Y todo lo demás estaba de acuerdo. Esa idea, ¿no? De apelar al mejor argumento del profesor, y si sobre un tema puede escribir a favor a alguien que no es de tu campo, mejor darle la palabra. Es lo que se podía escribir. Ya había dado una conferencia en el ciclo del año 23 sobre las instituciones de la Revolución Rusa. Cuando 3 o 4 años después se publica, se decide incluir en la nota artículos sobre ese tema, él se lo pide a este
economista, abogado, profesor sanmarquino, muy talentoso, fue uno de los primeros que escribió una historia económica de Perú, muy joven, en los años 30, en Perú. Y como digo, María Teresa lo publica y el texto es simplemente impecable, muy bien hecho, reconociendo las cosas, los avances, pero como buen liberal al final pues señala su discrepancia con el tema del proletariado. Nota al pie de página, yo discrepo con lo que es su arte, porque esta tiene razón, pero no puedo negar que su visión es profunda y positiva. Bien, en todo caso, como digo, nuestra tercera sesión fue sobre la Revolución Rusa y tratamos 3 conferencias. La primera es esta de la Revolución Rusa propiamente dicha, el proceso, ¿no? Y ahí otra vez, ¿no? La conferencia termina con señalar cómo la Revolución Rusa pues, es el primer paso en esta superación de la descomposición, la decadencia, el ocaso de la orgullosa civilización capitalista. La siguiente conferencia sobre las instituciones de la Revolución Rusa, interesante hacer notar que no se queden las instituciones formales como tal, se incluye los temas de infancia, salud para niños, la mujer y los soviets, le da mucha importancia al tema de la mujer. Las mujeres tienen todos los derechos políticos y civiles, habla de la Kollontai, el matrimonio sin disolución, el divorcio por demanda de una sola de las partes, etc. Bueno, y la tercera conferencia que tratamos en esa tercera sesión fue el elogio de Lenin, ¿no? Es una conferencia que se da justamente en enero del año 24, inmediatamente después de la noticia del fallecimiento de Lenin. Como hemos conmemorado hace unos días, el 21 de enero, fallece Lenin y hay homenajes en todo el mundo, hay homenajes en el Perú y ahí se publica esta conferencia esa fue creo que el tema de la Revolución Rusa más o menos lo conocemos, en fin, la crónica de José Carlos es impecable en términos de relatos. Y el texto sobre las instituciones soviéticas también creo que es bastante claro. No sé si hubo alguna medida que se me esté escapando que trabajamos en aquel momento. Si no pasamos a la última sesión, con eso vamos terminando para ver algunos detalles de nuestro foro. La última sesión fue sobre la Revolución Alemana y la Revolución Húngara. Son dos revoluciones europeas que tienen varios episodios, ¿no? Sobre todo la alemana tiene múltiples episodios que casi llegan hasta el final de la década del 20. La Revolución Húngara sí está mucho más acotada en el tiempo. El triunfo y la reacción se produce muy rápidamente, ¿no? El almirante Sejorty, ¿no? Que es el que está un gobierno reaccionario, fascista también en muchos aspectos, ¿no? Y lo que hace Mariátegui en esta conferencia sobre la Revolución Alemana, sobre la Revolución Húngara y una siguiente conferencia sobre la actualidad política alemana es sobre todo dar cuenta, entonces la clave está en cómo Mariátegui, quizás no con total claridad todavía, pero sí ya marcando algunos hitos en eso, va a plantear la idea de que hay el evento revolucionario y hay el proceso revolucionario. Y esa relación creo que es una relación que está marcada sobre todo en las conferencias estas Alemania y Hungría. Yo puse como epígrafe del texto introductorio un extracto de la séptima conferencia, o sea, la conferencia de la Revolución Húngara, que más o menos da cuenta de eso, ¿no? Dice: la Revolución Húngara, al igual que la Revolución Alemana, fue en un principio la huelga general de un ejército vencido, conforme a la frase de Walter Rathenau. Como ya dije, está hablando, es un artículo en la conferencia sobre la Revolución Húngara, y ahí dice: como ya dije, a propósito de la Revolución Alemana, una revolución no es un golpe de Estado, no es una insurrección, no es una de aquellas cosas que aquí en el Perú llamamos revolución por uso arbitrario de esta palabra. Una revolución no se cumple sino en muchos años,
y con frecuencia tiene periodos alternados de predominio de las fuerzas revolucionarias y predominio de las fuerzas contrarrevolucionarias. Así como el proceso de una guerra es un proceso de ofensivas y contraofensivas, victorias y derrotas, mientras uno de los bandos combatientes no capitule definitivamente, mientras no renuncie a la lucha, no está vencido. Su derrota es transitoria, pero no total. Y conforme a esta interpretación de la historia, la reacción que Terror Blanco, el gobierno de Horthy, no son sino episodios de la lucha de clases en Hungría, un capítulo ingrato de la revolución húngara. Probablemente para el caso húngaro la revolución es un poco exagerada, porque después de Horthy ya no hubo un siguiente momento. Pero lo que llama la atención es la concepción. Una revolución no es un golpe de Estado, no es una insurrección siquiera. La insurrección es un momento, y eso va a ser muy importante para el caso de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa no es solamente, no es octubre solamente. Entonces octubre, la tuvieron fácil en octubre, ¿no? O sea, la toma del Palacio de Invierno, etc. Lo duro, lo decisivo en la Revolución Rusa fueron los años también de la Guerra Civil, desde el 17 a 20. Si ahí se hubiese producido una derrota, se acababa todo, por más que hubiese tomado el Palacio de Invierno en octubre. Esa concepción creo que es sumamente importante y va a ser muy importante no solo para la valoración de la situación internacional, sino para la situación nacional y, por ejemplo, en el debate con Naya La Torre. Ese es un punto central, ¿no? Entre otros, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Una insurrección simplemente? ¿Un plan insurreccional? Porque ahí tenía en la cabeza, ¿no? Bueno, y si nos liga, llegamos a Palacio de Gobierno y ya estaba el asunto, o se trata de otra cosa. En caso, aquí, creo yo, en el análisis que hace, sobre todo de la Revolución Alemana, como digo, la Revolución Húngara, lamentablemente sí fue mucho más decisivo. La Revolución Alemana va a seguir abierta hasta el triunfo de Hitler, que es en la década de 30. ¿No? Se va a ver intentos, avances, retrocesos, elecciones, bancada comunista, crece, disminuye, ¿no? Alianzas, no alianzas, ya fines de los 20 y inicios de los 30, que se consolida el nazismo y termina por tomar el poder. Y hacíamos tres comentarios que quisiera recordarlos porque van a ser útiles. Uno ya lo mencioné antes, ¿no? La importancia de los ejércitos en los procesos revolucionarios. Los tres procesos que son analizados, el ruso, el alemán y el húngaro, tienen como un actor muy central, un autor importante, no es el central, los ejércitos derrotados, el ejército del Estado zarista, el ejército alemán, una segunda característica de estos textos, que es un aporte y una capacidad de análisis, ¿no? Anoche conversando con Ricardo me hacía notar la importancia que pudo haber tenido la lectura del psicoanálisis para este asunto. Es la capacidad que tiene Mariátegui para hacer una expresión que yo lo defino como un fisonomista político. La capacidad para analizar a los personajes y su particularidad como individuos, como personas, ¿no? Como sujetos, y vincularlos con la época y con las corrientes históricas. No hay muchos en el marxismo que hayan desarrollado esta capacidad tan claramente como Mariátegui, ¿no? Algunos autores más académicos quizás sí, de la acción marxista, pero en políticos no. Mariátegui sí tiene eso, ¿no? A raíz de la siguiente sesión que vamos a tener sobre la paz de Versalles, me he dado el trabajo de buscar la obra de Mariátegui y lo vamos a compartir. Sobre cada uno de los personajes centrales de la paz de Versalles y en esa coyuntura, Mariátegui tiene algún texto particular. Wilson, Juan Caré, Nitti, ¿no? En fin. Y un texto que lo describe no solamente como personero de la burguesía, que ya lo son todos ellos, ¿cierto? Keynes, sino en su peculiaridad. Y los textos sobre Mussolini, son extraordinarios. Yo una vez he hecho la comparación, la verdad que Mariátegui se dio cuenta, antes que Gramsci Schulte, de algunas características del nazismo. Eso puede parecer una exageración, pero se puede demostrar, ¿no? Realmente. Y claro,
Gramsci tenía como político, por ejemplo, por ser muy sofisticado en el periodo del partido, ¿no? Pero en un primer momento Gramsci y los comunistas italianos pues dije es un payaso, como Bolsonaro, pensamos a veces, ¿no? Con Trump. Claro, o sea, da la impresión que son payasos, pero que no, si están ahí, si han llegado hasta ahí por algo, ¿cierto? Hay una relación entre ellos y su sociedad. De eso se dio cuenta María ya en el año 21 o 22, en el contexto de la famosa marcha sobre Roma. En todo caso, en esos textos le hicimos notar esta característica de María como un fisonomista político, pero que tampoco se pierde solamente la descripción psicológica, ¿no? Sino que es capaz de vincular eso con la época, con las corrientes, ¿no? Eso es muy fuerte. Eso viene incluso de sus escritos juveniles. En sus escritos juveniles, sus descripciones de los políticos peruanos, aparte de ser muy graciosas, muchas veces, pero tocan cosas muy de fondo, ¿no? Cuando habla de Parco, cuando habla de Pisadas, cuando habla de Ricahué, ¿cierto? Acá esa es una característica, un retrato de Mussolini, Wilson, George, Nitti, que están en la escena contemporánea, la mayoría de ellos están en esa línea, ¿no? Bueno, y una última cosa que acabamos en ese momento en la conversación sobre estos temas, y eso tiene que ver con su formación periodística. Por eso la comparación que yo hice fue con otro gran periodista marxista, John Reed. La vivacidad para relatar, ¿cierto? O sea, en realidad lo que hace María de la revolución y sobre todo la revolución judía, ¿no? Es como el de John Reed, el famoso día que convirtieron a Trump. Es un relato periodístico político, en el cual no la tendencia de un político, sobre todo marxista, es un armado estructural, una clase, ¿no? Y claro, está eso presente en el texto, pero expresado a través de personajes, de hechos, de anécdotas, ¿no? De entendimiento, de desentendimiento. Hasta ahí, en todo caso, esta referencia de nuestra cuarta sesión, ¿no? Pero sí quería terminar con una idea que planteamos en la cuarta sesión y que creo que es muy importante para todo este ciclo de historia de la crisis mundial, y es que ya lo leo, el correlato de la percepción de la crisis como totalidad es la interiorización de la crisis como un descubrimiento del propio destino. Y esto María lo va a expresar en un texto del año 29, ya 6 años después de su retorno a Europa, a raíz del comentario que le hace una novela de César Falcón, Pueblos sin Dios, en el cual él se recuerda que había estado con Falcón la última vez justamente en el centro de la crisis. Ambos estuvieron en el mes de enero del año 23 en Hessen, en la zona carbonífera de Alemania, cuando había sido ocupada por los franceses. Un episodio del cual vamos a hablar en esta segunda parte, ¿no? La ocupación de la Junta de Perú. O sea, no habían pagado la deuda, no querían pagar la deuda. Entonces los franceses querían ocupar el Perú para cobrarles directamente la deuda, cobrarse la deuda en materias. Bueno, se habían encontrado en ese como la atracción del drama renano, esa atracción del drama, de la aventura a la que ni él, Falcón ni yo, hemos sabido nunca resistir, nos llevó a ese, donde la huelga ferroviaria nos tuvo bloqueado durante algunos días. Y aquí viene lo que yo quería resaltar. Nos habíamos entregados sin reservas, hasta la última célula, con ansia subconsciente de evasión a Europa, a su existencia, a su tragedia. Y descubríamos al final, sobre todo, nuestra propia tragedia, la del Perú, la de Hispanoamérica. El itinerario de Europa había sido para nosotros el del mejor y más tremendo descubrimiento de América. Entonces, la experiencia europea no es solamente una experiencia periodística o política, es una experiencia personal, ¿no es cierto? Es la interiorización, el drama europeo lo establece como el descubrimiento de nuestro propio drama, ¿no? Entonces, lo que estamos leyendo en la historia de la crisis mundial, y después se puede leer en la escena contemporánea, ¿no?
es un recorrido por una crisis que no es vista como algo externo, ¿no? Hay una relación de apropiación de la crisis, en el caso de Mariátegui, que va llevando a una forma diferente de ver la realidad, ¿no? En ese sentido, las frases finales son genial, ¿no? Nos salimos a entregar a la crisis, a la existencia, a la tragedia de Europa, que al final descubrimos nuestra propia tragedia. El itinerario de Europa había sido para nosotros el mejor y más tremendo descubrimiento del mundo. Creo que ahí hay una profesión muy fuerte que después lo vamos a ver con fuerza más adelante, en los próximos años, cuando comencemos a leer y discutir los textos de Mariátegui sobre el Perú, vamos a descubrir esta conclusión. Bueno, eso fue lo que incluso no conversamos, ¿no?, en las sesiones anteriores. Si podemos invitar ahora un comentario, pregunta, ¿no? Y sobre esa base queremos seguir trabajando en estas próximas 4 sesiones quincenales sobre las conferencias que tenemos por delante, ¿no? Está en el texto que se ha repartido. Los temas que vamos a ver en las 4 sesiones son los siguientes. En primer lugar, la paz de Versalles, ¿no es cierto? La paz de Versalles, o sea, ¿cómo fue eso? Y ahí vamos a tener ocasión de discutir todo este tema de los organismos internacionales, porque eso fue un antecedente fallido de las Naciones Unidas, ¿no? Es un tema importante vivir. Esa sería la siguiente sesión. La tercera sesión de este ciclo, justamente ya lo hemos mencionado, es sobre la crisis de la democracia. La cuarta sesión de este ciclo es las revoluciones fuera de Europa, sobre todo en el caso de Chile y México, son temas de referencia. Y la última sesión de este ciclo es cultura y filosofía en el contexto de la crisis, ¿no? La famosa conferencia esa, los intelectuales y la revolución y la crisis filosófica, ¿no? Conferencia que no se dictó, pero está el texto ahí, se conoce el texto y se publica el texto. Bien, entonces esos son los 4 temas, pero no sé, si hay algún comentario, sugerencia, antes de tratar unas cositas prácticas que podríamos sugerir también. ¿Hay algún comentario, sugerencia sobre lo que hemos conversado en las sesiones anteriores, o lo que se viene por delante? Sí, adelante, sí. Sí, bueno, yo me acuerdo que participé, ¿no?, en la segunda, tercera y cuarta sesión, ¿no? Y sobre Mariátegui, cuando habla sobre las revoluciones, ¿no?, ya hemos comentado bastante, ustedes ya han comentado hace un rato cómo Mariátegui, claro, ve las revoluciones como causadas directamente por la guerra, ¿no?, está interpretando este devenir de Europa también como procesos, ¿no?, ya lo has mencionado muy bien, Eduardo. Y claro, para Mariátegui la conciencia revolucionaria, ¿no?, este tema que es muy importante, ¿no?, que Mariátegui, claro, nos muestra, creo que en las conferencias sobre Rusia, Alemania, Hungría, ¿no?, esta lógica, podríamos llamarlo un poco idealista, que él tiene, ¿no?, un poco religiosa, un poco una fe en la revolución, ¿no?, cuando él habla de la preparación espiritual y religiosa que se necesita llegar a las masas obreras, ¿no? Mariátegui se ve claramente como parte de una nueva generación, ¿no?, que ha surgido después de la guerra, ¿no? Él critica más bien a los personajes anteriores a la guerra, ¿no? Él piensa, bueno, son personas que vienen de otra época, una época donde había primado más bien, ¿no?, la idea de que el socialismo iba a llegar eventualmente, ¿no?, que no era necesaria la revolución, ¿no? Claro, y esos antiguos socialistas, ¿no?, se habían basado simplemente en esa idea de que como el socialismo iba a llegar, entonces lo que había que hacer era un programa mínimo, ¿no? Y Mariátegui más bien adopta la idea de Lenin, ¿no? Mariátegui está seducido por la revolución rusa, en el momento en que llega, claro, y él cree que sí, está bien. En ese momento la unidad de la clase obrera era un gran ideal que tenían las izquierdas en el mundo, ¿no? Nosotros hoy hablamos de unidad de izquierda, ¿no? En ese momento ellos hablaban de unidad de clase obrera, lo más marxista era la lectura, ¿no?, basada en clases, ¿no? Y claro, Mariátegui piensa que es importante, pero él piensa que el programa máximo, ¿no?, y la revolución no se puede
comprometer, ¿no? Está siguiendo un poco a Lenin en ese criterio, ¿no? En la idea de que la defensa de la revolución y el maximalismo van juntos, ¿no? Y esto es lo que pasa con los... Por eso él cuestiona bastante las revoluciones en las que analiza a los sectores socialdemócratas, a los más moderados, ¿no? Él cree que la falta de fe, ¿no?, que tienen ellos en la revolución, porque no es que él los considere enemigos de la clase obrera, sino que piensa que, como son de otra época, no tienen esa nueva fe renovada, ¿no?, en la revolución, ¿no?, y que esto es lo que hizo que fracasen, por ejemplo, los procesos en Alemania y en Hungría, ¿no?, esta separación. Y él espera, claro, precisamente le está hablando en un escenario de personajes múltiples, ¿no?, de obreros, trabajadores con diferentes tendencias, y él espera convencerlos, ¿no?, de la necesidad de esta conciencia. Por eso él se siente como que su rol, ¿no?, en estas conferencias es el de promover esta conciencia revolucionaria. Al final, Mariátegui lo que cree es que las masas obreras son los que tienen que demandar la revolución, ¿no?, y en este sentido demandar también a sus líderes, ¿no? Él cree que en el momento que las masas hagan esta demanda, los líderes van a seguirlos, ¿no? No les va a quedar tampoco otra alternativa, ¿no? Porque finalmente, cuando la alternativa es la reacción, ¿no?, eso es lo que analiza Mariátegui en Rusia y en Alemania, en Hungría, al final terminan acatando a la revolución todos los líderes obreros, ¿no? Y este tema de la conciencia revolucionaria, la fe que Mariátegui tiene, es bien interesante, bien propio de su época, ¿no? Podríamos decir que, por ejemplo, comparándolo con el presente, nosotros ya no tenemos tanta fe en la revolución, ¿no? Nuestra época nos ha convencido, ¿no?, de otras realidades, ¿no? Nos ha cambiado, ¿no? Claro, Mariátegui nos comprendería así, ¿no? Nos diría que la época que nos ha tocado vivir, ¿no?, que es una época más bien de sostenimiento del capitalismo y de la democracia liberal, nos ha quitado el estado de conciencia revolucionario, ¿no? Pero bueno, es igual un tema interesante pensar en la idea de la acción política para Mariátegui, cómo esto es importante y así se opone a personajes que también defendían, ¿no?, la dictadura del proletariado, la socialización de los medios de producción, pero que no hablaban tanto de revolución, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Kautsky, en Alemania, ¿no?, que son personajes mayores, ¿no? Mariátegui quería apoyar el joven, siente que ahí está en los nuevos sectores, ¿no?, obreros, en los nuevos intelectuales, siente que ahí está esta fe que va a llevar al triunfo de la revolución. Cuando la revolución quizá recuperar al Marx joven, al Marx del manifiesto, pero bueno, claro, a mí me parece que esto se nota claramente en todas las conferencias, no lo digo como algo negativo, al contrario, me parece bien interesante, ¿no?, pensar cómo ahorita nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún programa, ¿no? La izquierda del mundo no tiene ni programa ni máximo, ni mínimo, no tiene nada, y nos hemos quedado hasta huérfanos, ¿no?, de programa y también hasta cierto punto de acción política, ¿no? Precisamente falta la motivación, falta la fe, incluso dentro de la democracia, ¿no? Si es que la izquierda que ya hace 12.000 a las redes democráticas le falta quizá, ¿no?, esa conciencia, podríamos llamar, que Mariátegui quiere llevar a los trabajadores. Gracias por el comentario excelente, ¿no? Porque creo que lo que tú has dicho resume bien el clima político-intelectual en el cual Mariátegui escribe y piensa, ¿no? Pero justamente lo que vamos a ir viendo, quizás no es este ciclo todavía, pero si uno sigue leyendo a Mariátegui, que el clima cambia en el mundo, ¿no? Y la pregunta entonces es, ¿se puede mantener una fe revolucionaria en un contexto de ofensiva reaccionaria? ¿Cómo se hace? ¿No es cierto? Porque claro, en un contexto de ofensiva revolucionaria y entre los 20, por buenas o equivocadas razones, se sentía parte de una ofensiva revolucionaria. Como es sabido, a partir del cuarto Congreso Internacional Comunista y de la Revolución, no va a haber revolución en Europa. Ya no va a haber.
Ahora, ¿cómo hacemos para seguir sin esa inminencia? Acá están los amigos de Praxis, un libro que van a publicar los amigos de Praxis justamente sobre ese tema. Es el texto de Lukács sobre Lenin, ¿no es cierto? Lukács es el que expresa eso en términos filosóficos, ¿no? Historia y conciencia clásica. La conciencia, el bonito está ahí, la conciencia está ahí, y de frente nos vamos, ¿no? De frente. Es un texto del 19, Historia y conciencia clásica, ¿no? 1920. Después le cae todo el mundo, entonces el propio Lenin le cae, ¿no? Y él escribe, al morir Lenin, escribe un texto en el cual hace un intento de mantener sus tesis fundamentales, pero en ese nuevo contexto. Pero ese es un punto muy importante, ¿no es cierto? O sea, Mariátegui, lo que afirma acá es lo que tú has dicho, es una convicción de que vivimos en no solo en una época revolucionaria, sino casi en una coyuntura revolucionaria. Que tenemos que apostar a eso, y que lo que impide que la revolución avance son estas posiciones intermedias, ¿no? Eso es lo que ha frenado la cosa. Cuando la correlación cambia, vienen otras reflexiones, en este caso ahora plantearlas, pero dejamos ahí planteado el problema, ¿cierto? Y claro, ya si lo traemos al presente, la cosa se nos complica más todavía, pero seguramente es lo que iremos poco a poco también planteando, ¿no? Gracias por tu buen comentario. Bien, vamos terminando con una cuestión práctica. Tenemos la buena costumbre del siglo anterior de proponer, pedir, sugerir que algunas personas, de preferencia 2 personas, hagan una suerte de, no es una síntesis del texto de los textos, necesariamente, sino es una motivación de los textos, ¿no? O sea, en concreto, de hecho, hacia el miércoles o jueves vamos a hacer llegar una introducción a los textos para la siguiente sesión. Pero quisiéramos que haya un par de personas que lean con particular atención los textos de Mariátegui, sobre todo este texto de la paz de Versalles, y nos sugieran 3 o 4 ideas centrales para motivar el intercambio. ¿Ya? Eso hicimos la vez pasada, tuvo algunos resultados, promovió una cuestión muy participativa en este espacio. Y pedimos que sean personas que están incorporando al ciclo. Y ya personas que, claro, que se están incorporando, pueden ser personas nuevas. Pero no hayan tenido notas. Bien, entonces, sobre el texto de la paz de Versalles, y hay otro texto ahí, Los problemas económicos. los problemas económicos de la paz. La paz de Versalles y los problemas económicos de la paz, ¿no? Son textos sobre la paz de Versalles y sus consecuencias, ¿no? A ver, ¿qué personas se ofrecen para hacer una presentación? Como digo, 10 minutos, 4 subdudas centrales, ¿no? Y abrimos luego primero una introducción más general, después hacen esa presentación y después pasamos a conversar. ¿Quién se ofrece? A ver, no me digas hecho, pues. ¿Ah? A ver, No, cortito, ahí está. ya. ¿Nombre? Nicole Saera. ¿Quién más? Ya, bueno, ¿cómo se lo presentación? Ok, ahí vamos. Bueno, alguna cosita más, entonces, si no había parte. A ver, también para, sí, son más de procedimiento. Bueno, lo primero es que algo que no había mencionado al principio es que, bueno, el archivo Mariátegui viene realizando una serie de cursos, en fin, con Víctor Vich, profesor de Mariátegui, con Eduardo Ferramau, en fin. Pero lo que hemos iniciado con este ciclo sobre la historia del crisis mundial en la práctica es la conmemoración de los centenarios que se van a producir hasta 1930. O sea, este año también corresponde a la publicación de los números de la revista Claridad que fueron dirigidos por José Carlos Mariátegui. No por merecer el partido artista en esa época, partido artista no tiene esa época, pero que nos haga el actor, el aporte obviamente, pero para nosotros obviamente el número 5 de la revista Claridad dirigida por Mariátegui, dedicado a Lenin, es un hito importante para el pensamiento de Mariátegui, ¿no? Cabe resaltar que justamente gracias al apoyo que brindó la familia Mariátegui,
el Centro de Documentación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el CENDOC, acaba de publicar la revista Claridad en la versión de Taxi, fue publicado por la empresa editora Nauta en 1994. Pero el tema en todo caso del futuro puede ser un ciclo, ¿no es cierto?, charlas. Y por supuesto, irnos preparando para el próximo año, así somos nosotros ya pensando estratégicamente, Los 30 tenemos el no tenemos el 30, pero para el próximo año, obviamente, debemos preparar muy bien sobre la escena contemporánea, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, así iremos afinando la metodología, la perspectiva, en fin. Y la idea es que quizás a la larga podamos publicar los materiales de estos cursos, como digo, para que aparte de lo que ya está en internet, para que pueda servir a otros colectivos y a otros espacios para la difusión, ¿no? Hasta que nos vaya el problema. Lo otro, bueno, una cuestión metodológica, una recomendación metodológica es que obviamente lo que Mariátegui escribió típico del debate de género tiene un contexto histórico muy concreto, ¿no? Entonces es lo bastante recomendable si tienen oportunidad de revisar un poco lecturas, materiales que puedan hablar desde la época y sobre los temas que hay que hablar. Por supuesto que pero siempre es mejor tener un contexto histórico un poco más amplio, sobre todo para no, a veces pasa que terminamos extrapolando, o sea, ya de forma como leemos a Mariátegui, estamos extrapolando cosas que estamos viviendo en el presente. Hay que evitar y lo segundo es justamente que eso nos va a ayudar también a afinar a la discusión, porque vamos a tocar temas también actuales seguramente en la discusión. Justamente poder marcar sobre todo las diferencias, no ver realmente la repetición. Yo creo que se ha usado demasiado de esa cita de una frase de Marx, ¿no? Sacando del contexto, porque era muy concreto. O sea, en la década del 40 había un Napoleón, había algunos partidos y gente que no, o sea, repetían, los actores eran distintos, pero repetían discursos, propuestas, ¿no es cierto?, que ya habían ocurrido medio siglo atrás. No es una cuestión abstracta que siempre después, hasta periodísticamente se dice, no, es que lo que pasó en el pasado ya pasó antes de no sé qué, se realiza. Entonces, para afinar un poco el análisis. Lo otro es que hay otros materiales que también están en el archivo Mariátegui. Ustedes pueden consultar algunas de las conferencias de Mariátegui que están en la web del archivo, ¿no? Y también creo que sería de gran ayuda un poco para entender la visión de Mariátegui en esta conferencia. Si ustedes hacen el recorrido virtual de la experiencia europea de Mariátegui, en la página web hay una sección que fue elaborada justamente por Ana Torres, el trabajo de contrastar diversas fuentes, sobre todo con fuentes que hemos rescatado y puesto en la web y que cuestionan muchas de las maneras como hemos interpretado, visto o pensado que se produjo la experiencia europea de Mariátegui, ¿no? Particularmente la correspondencia de Mariátegui con su hermana Guillermina y la correspondencia de César Falcón con su madre, ¿no? Que se hace mención, o sea, que permite indicar una serie de lugares. Entonces, eso lo voy a también entender. Por ejemplo, muchos dicen Mariátegui fue testigo de la marcha sobre Roma. No, tuvo que ver, sí, durante la ocupación, pero no estuvo en Roma durante la llegada del ascenso del fascismo, por ejemplo. En fin, pues hay una serie de materiales que recomendamos, también pueden mirar. Y bueno, como ya se ha señalado, tenemos los temas de las próximas sesiones. El programa, el material está también en la web del archivo. Y finalmente insistir, por favor, a aquellas personas que todavía no lo hayan hecho, que se inscriban para poder, más que no es una cuestión, no es información para la información, ¿no? Sino es básicamente para poder, a través de incorporarlas a WhatsApp, en fin, y las páginas de las redes sociales,
del archivo de nuestro SUS, poder estar en comunicación con ustedes, ¿no? Entonces, por favor, insistir nuevamente, porque todavía no lo habían hecho antes. Bueno, si no hay otro aspecto más que tratar, yo les agradecerles nuevamente su asistencia